Muy buenas tardes, 90 gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de estas tardes maravillosas 90. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Nacho, ¿de quién se trata? Así es, Daniel, el día de hoy tenemos el gusto de recibir en las tardes 90 a un magnífico actor de doblaje, muy querido en Venezuela y a nivel internacional, con una amplia trayectoria en el teatro, el cine y la televisión, y sin lugar a duda, una de las voces más versátiles y potentes en el campo de la locución deportiva y comercial. Tenemos el gusto de recibir al maestro José Manuel Gil. Bienvenido a las tardes 90. Muchas gracias a ambos y a quienes nos hagan me hagan el honor de acompañarnos en esta conversación. Agradecido con ustedes y especialmente por esa introducción, por esa presentación, Nacho. Gracias. Claro que sí. Excelente, maestro. Pues vamos a arrancar con algo que siempre le preguntamos a nuestros invitados y es sobre la infancia. Nos gusta mucho ahondar sobre la infancia. Sí, bueno, primero decir que tuve una infancia muy bonita, feliz, a pesar de tener que ir al colegio, que no me gustó nunca. Pero bueno, la verdad es que visto en retrospectiva puedo decir eso, que tuve una infancia muy feliz. Y justamente en la infancia es como empecé, digamos, y creo que usaste muy bien el término, el gusto por, no un objetivo, un sueño, una ilusión de dedicarme a lo que tiene que ver, a todo lo que hago hoy en día, pero sí el gusto, y lo hacía como juego, simplemente, ¿no? El actuar, el hacer voces, el grabar incluso, en aquella época en cassette, en cinta magnetofónica, grabar radionovelas de acción, bueno, muchísimas cosas que hoy en día hago profesionalmente, pero que entonces cuando era niño la hacía simplemente como juego, y como juego para un público muy reducido. Siempre fui, y todavía tengo algo de eso, tímido y retraído, ¿no? Y todas esas cosas que hacía de juego, es decir, imitar, contar chistes, imitar voces o imitar personajes, el jugar, bueno, era para aquella generación era lo más común era jugar policías y vaqueros, policías y ladrones, vaqueros e indios, en fin. Y bueno, en esos juegos yo aplicaba, sin tener mucha conciencia de eso, aplicaba cosas como la manera de hablar de lo que yo escuchaba en televisión, ¿no? Sí veía mucha televisión, escuchaba mucha radio, era lo que más me gustaba. Y luego replicar o reproducir lo que yo escuchaba, la forma de hablar. Hoy en día puedo decir que era el acento neutro de lo que yo escuchaba doblado, que entonces se hacía en México. Algunas cosas más tempranamente para mí eran dobladas para Latinoamérica en Cuba, por ejemplo, pero el doblaje mexicano fue, sin yo saberlo, no tenía ni idea de lo que era el doblaje, y mucho menos idea de que el doblaje que yo escuchaba se hacía en México. Pero en mis juegos, con mis amigos, y repito, un público muy reducido, porque me daba eso muchísima vergüenza que hubiera gente desconocida o no muy allegada a mí que me escuchara jugando o haciendo voces o contando chistes. En esos juegos, con mis amigos, con mis compañeros, me molestaba incluso que me hablaran con el acento nuestro común venezolano y no como los personajes que estábamos representando, es decir, no como yo escuchaba que hablaban esos personajes en televisión. Y entonces, bueno, por ahí, como a manera de juego, y repito siempre, para un público muy reducido, hacía y disfrutaba muchísimo eso. Lo que más me gustaba era jugar a eso, con mis figuras, mis muñecos de acción. Ahí hacía, bueno, obviamente todas las historias, los guiones, mentalmente no los escribía, pero ahí representaba todo lo que yo veía, ¿no? De televisión, con mi personaje, con mi muñeco de Superman, en fin, de todo lo que pudiera haber.
además de cuando yo mismo me encarnaba en algún personaje, el zorro, por ejemplo, en fin. Todas esas cosas las hacía, disfrutarlas como juego, pero nunca tuve claridad de que eso, de que me quería dedicar a eso, de que ese era mi sueño, ser actor, nada en absoluto. Todo lo contrario, cada vez que me comprometían para un evento escolar, algún evento cultural en el colegio, para mí era una pesadilla, era un castigo más bien. Trataba de evadirlo, de eludirlo, y no solamente en la infancia, ya en la adolescencia, ya en la secundaria, en el bachillerato. Yo seguía negándome a hacer cualquier cosa de esas para un público un poco más numeroso. Y bueno, mira las vueltas de la vida, que después eso todo cambió. Claro que sí. Maestro José Manuel, usted ha tocado un tema muy interesante y es como la influencia del medio, en este caso en la radio, la televisión, pues hace parte de nuestra infancia, y también por ahí mencionó la figura de Superman. Nos gustaría preguntarle, ya que estamos hablando de este tipo de cosas, ¿cuál era su serie televisiva de pronto favorito cuando era niño? Y también, pues ya que hablamos de figuras, ¿de pronto conserva alguna figura de la infancia o algo que le cause mucha nostalgia? Bueno, las series y los personajes que me gustaban eran, la verdad, muchos. Obviamente ya mencioné a Superman, por supuesto, o Superman. El Zorro es una serie que todavía hoy en día me trae cada vez que veo. En realidad, casi todas las series que veía cuando niño, hoy en día uno ve algún fragmento que se publica en las redes, por ejemplo, y es... te lleva, ¿no? Te toca la nostalgia muchísimo. El Zorro, Batman, la serie de televisión, en dibujos animados muchos más. Meteoro, un clásico inolvidable para mí. El primer anime que por supuesto para la época no tenía ni idea de lo que era un anime, pero se llamaba El Pequeño Samurái, y era también uno de mis héroes, de mis ídolos. Otras series que por supuesto a ustedes por un asunto generacional ni siquiera les va a sonar familiar, ni cercano, mucho menos. Los Agentes Fantasmas era una serie japonesa también que era fascinante para mí y mis coetáneos, ¿no? Mis contemporáneos. La verdad son tantos en dibujos animados infantiles. Bueno, los clásicos de Hanna-Barbera, obviamente los Picapiedras, los Supersónicos, en fin, son interminables porque, como ya dije, yo veía mucha televisión en mi casa. De hecho, estaban muy preocupados porque yo veía mucha televisión y escuchaba también mucha radio. Por ahí me alimenté también el oído, me lo eduqué mucho por escuchar radio, escuchar no solamente música de todo tipo, sino radionovelas, muchísimas. También sin tener conciencia ni por asomo pensar, como me tocó después ya de adulto, trabajar en radionovelas en Venezuela, y con algunos de los actores y actrices cuyos nombres yo conocía desde niño, pero que su imagen, en muchos casos de ellos, que solamente se dedicaron fundamentalmente a la radio, nunca les había visto el rostro. Y luego ya de adulto, y de bien adulto, me tocó compartir allí micrófonos, estudios con esas grandes figuras, ¿no? Entonces, bueno, por allí fue esas referencias, todavía las tengo, obviamente, ¿no? De todos esos personajes y series de televisión. Bueno, maestro, viendo ya esta parte, ya de la parte de la infancia, ahora sí vamos a pasar con la parte laboral. Quiero que nos cuente un poquito de esa experiencia ya dentro del ámbito deportivo, cómo inicia esta bonita experiencia como periodista deportivo, y de pronto algunas anécdotas que nos pueda contar así curiosas, porque sabemos que es un ámbito que tiene mucho movimiento, que pues son muchas las cosas que pueden llegar a pasar dentro de este trabajo. Entonces, ¿cómo empieza y qué anécdotas de pronto nos podría contar así que haya tenido? A ver si puedo resumirlo. Bueno, primero aclarar que específicamente mi labor en el periodismo deportivo es en el campo del fútbol, solamente,
en el área del fútbol, todavía estoy con algunos términos que se prestan a confusión. Digamos, en la actividad del fútbol, en esa disciplina, es donde he canalizado el periodismo deportivo. Y aún especificando más como narrador del fútbol. Ni siquiera el trabajo de comentarista. Aquí se nos haría muy largo explicar las diferencias entre un narrador y un comentarista de fútbol, pero bueno, digamos, el narrador es quien describe más, quien tiene, es un rol mucho más histriónico, para decirlo de alguna manera, y tal vez por eso yo me siento mucho mejor narrando que comentando, analizando esa parte, solamente cuando no tengo otra posibilidad sino esa. Pero la verdad es que son más de 20 años, casi 30 años como narrador de fútbol también, como también, porque fue muy simultáneo, muy paralelo, como comencé tanto en la narración de fútbol como en la locución publicitaria y en el doblaje, más o menos sobre la misma época. Hablo de principios de la década de los 90. Un poco antes comencé como actor de teatro profesional, quiero decir, y de ahí se originó todo. ¿Cómo empecé concretamente en la narración de fútbol? Bueno, con ese deporte estoy relacionado desde antes de nacer, porque mi familia paterna, mi papá, por ejemplo, fue jugador de fútbol, casi profesional, y también otro tío paterno, uno de sus hermanos, hasta 2 o 3 tíos paternos también fueron futbolistas de toda la vida, desde la niñez. Es decir, que yo cuando nací, casi que uno de mis primeros juguetes fue un balón de fútbol. Entonces siempre estuve relacionado con el fútbol, con la cancha, por además jugar desde muy niño en equipos, quiero decir, organizadamente, y ir al estadio, ver los partidos de fútbol, tanto por televisión como en el propio estadio, para mí siempre fue de lo más natural y de las cosas que más me gustaban y que compartía con las otras cosas, los otros juegos que ya mencioné de infancia. Y bueno, estando para todas las actividades profesionales que tengo, siempre he contado con alguien que me pone en ese camino, en esa actividad. Nunca ha sido mérito mío de que yo sé buscar por dónde, sé tocar puertas. No tengo ese don, no tengo esa habilidad, pero para nada. Y siempre he contado con alguien que me pone allí. En el caso de la narración de fútbol, bueno, una cosa llevó a otra. Alguien me puso en contacto con uno de los mejores periodistas. Él sí es mucho más amplio el término, porque es periodista, escribe en prensa y narra y comenta. Daniel Chapela se llama, compatriota venezolano, que para entonces, a principios de los 90, era más joven que yo. Bueno, sigue siendo obviamente más joven que yo, pero era casi una figura precoz. Muy tempranamente ya destacaba en el medio del periodismo de fútbol. Y bueno, mi hermano nos puso en contacto porque sabía que yo también esto de narrar lo hacía como juego, ya incluso de adulto lo hacía como juego, ya estando en la universidad, estudiando comunicación, y lo hacía como juego precisamente en los juegos de video de fútbol. Pues me ponía con mis amigos y mi hermano, algunos primos, a imitar narradores de fútbol que yo conocía, ¿no? Cuando no me tocaba jugar, estaba a un lado mientras jugaba o algún familiar o algún amigo, yo estaba narrando ese partido de video. Y bueno, entonces mi hermano quiso, ya yo estaba estudiando comunicación, digo, con tal vez la inclinación a graduarme para dedicarme al periodismo deportivo y de fútbol específicamente. Pero bueno, el caso es que no pensaba narrar, ni mucho menos, tampoco eso. Y mi hermano nos puso en contacto también con la idea de que yo, bueno, no sé, mi hermano decía, sí, para que te relaciones con este Daniel,
y seguro para que hagan algún proyecto juntos, de radio, de televisión, transmitir, algo. Y a mí eso todo me sonaba como, no creo, pero bueno. Hicimos contacto, la verdad hubo buena química, todavía hoy en día es uno de mis grandes amigos, y él fue el que me propuso colaborar con él en algunas transmisiones, y después como comentarista alternativo, y luego él, de la mano de él o por propuesta de él, empecé a narrar fútbol. Una vez más, como ha sido muchas cosas en mi vida profesionales, yo no tenía mucha convicción o mucha autoconfianza. Y yo decía, no creo que sirva para esto, pero él insistí, decía que sí, tranquilo, que está, me narra tal partido, y comencé. Y bueno, ahí empezó a desarrollarse esa carrera como narrador de fútbol. Anécdotas, por supuesto, hay muchísimas, no todas necesariamente felices o para celebrarlas, pero bueno, hay muchas que son muy simpáticas. Yo contaría una anécdota, les contaría una anécdota donde sincretiza se juntan varias de mis actividades profesionales, en la que está, por supuesto, la de narrar de fútbol. Hará unos 6 años, 7 años de eso. Claro, esto de hacer actividades, ser al mismo tiempo narrador de fútbol como actividad profesional, no un hobby, ser actor de teatro profesional, no un hobby, ser actor de doblaje, no un fandover, hacer todo esto de manera profesional implica que todos estos son campos que per se, por sí mismos, demandan mucho, ¿no? Son absorbentes, hay que dedicarle mucho, y combinarlos no ha sido nada fácil. Y hará eso, no sé, 6, 7 años creo, me tocaron proyectos que coincidieron en fechas. Yo usualmente y más de una vez he tenido que rechazar, por ejemplo, un proyecto teatral porque me coincidía las fechas o bien de ensayo o de presentaciones con una Copa América, con un Mundial, con una Eurocopa, y yo no podía ahí sí asumir los dos compromisos porque en horario inclusive iban a chocar y era humanamente imposible y éticamente imposible, porque con alguna de esas iba a terminar fallando e incumpliendo. Pero cuando los horarios permitían que alguna de esas actividades pudieran hacerse simultáneamente, bueno, lo aceptaba, lo asumía, con los riesgos de desgaste de un montón de cosas que conlleva. Y hace ese tiempo, hace unos 6, 7 años, terminaron coincidiendo me parece que fue un mundial de fútbol juvenil, por supuesto, sub-20, con una obra de teatro que tenía. Y me tocó ir en la mañana al canal, eso fue en televisión, transmitir, estar muy temprano porque el partido era a las 9 de la mañana, narrar el partido, por supuesto tener que prepararlo porque no es solamente el momento del evento, sino todo lo que hay detrás como preparación. Es decir, yo madrugué, estuve hasta no sé qué horas de la mañana, porque en la noche anterior había tenido el ensayo general para el estreno de la obra de teatro, que era el sábado en la noche. Y en la mañana era la transmisión del partido. Entonces, combinar esas cosas, terminé madrugando, trasnochándome para preparar el partido, alineaciones, posibles alineaciones, todo lo que implica, ¿no? Hay mucha información que hay que tener muy, muy a la mano. Y en la mañana, efectivamente, habiendo dormido 2, 3 horas, me fui al canal, narré el partido, terminé el partido, me fui a la casa a bañarme y prepararme de nuevo, almorzar, tal, e irme al teatro para presentarme, que también tengo que llegar 3 horas antes,
y preparar todo y pasarse el switch, todo lo que implica mental, emocionalmente, para asumir un personaje de teatro profesional y además un teatro importante y una obra de gran envergadura. Entonces me vi, y creo que lo posteé en su momento en mis redes sociales, esa dualidad, ¿no? Igual para mí el narrador de fútbol, para mí es uno de mis personajes que hago como actor. Yo lo asumo, a diferencia, seguro que del 90 y tanto % de mis colegas en esa área, para mí es una actuación, soy el personaje de narrador de fútbol, y así lo construí, ese personaje, una manera de hablar, una manera de montar la voz, en fin, un léxico, una terminología, una serie de cosas. Y entonces me vi eso, ¿no? En la mañana, estando en televisión, en pantalla, narrando, y después en la noche posteando las fotos, que lo hice en una publicación, digamos, en una única publicación, puse esa anécdota de 2 roles que hice, que para mucha gente pueden ser totalmente disímiles. Yo siempre encuentro ese elemento en común, que es el actor, la actuación, y bueno, me tocó eso de esa manera, ¿no? Esa anécdota. Y otra fue, también por combinarse las actividades, bueno, y eso me sucedió más de una vez. Por ejemplo, salir de mi casa en la mañana para ir a un estudio y grabar un par de comerciales desde las 9 de la mañana hasta un poco más. De esos estudios donde grabé publicidad, me fui a otro estudio de doblaje, donde hice no sé qué capítulos de no sé qué. Habré estado en una pauta de 3 horas de doblaje, por lo menos, sin almorzar, sin tiempo de almorzar, y de ese estudio de doblaje irme también a un canal de televisión a narrar un partido de Champions a mitad de tarde, terminar ese partido que se prolongó además porque era una definición, era un partido importante, entonces hubo prórroga y no recuerdo si penales para definir el partido, es decir, que se fue extendiendo el tiempo que yo tenía que estar en el canal, y salir de allí disparado porque tenía casi en la otra punta de la ciudad, en el otro lado de la ciudad, otra obra de teatro profesional. Repito siempre eso, porque alguien puede pensar, bueno, esas cosas ahí que va a ser una obrita estudiantil o una comedia. No. Otra obra seria, con sala llena, además, una de las salas de teatro más importantes de Caracas y Venezuela. Y bueno, en el camino además, con el tiempo recortadísimo, entre un sitio y otro, entre el estudio de televisión y la sala de teatro, además el tráfico cerrado, durísimo, en hora punta, y no llegaba a tiempo. Yo no puedo describir el estrés que eso implica, porque no iba ni siquiera para un ensayo donde, bueno, el compromiso es con los compañeros, uno no debe quedarles mal y hacerlos perder tiempo, pero esto era más allá que un ensayo, ¿no? Estaba el público allí. Y llegué justo, no saben, el montón de llamadas del director llamándome, y yo en el tráfico encerrado, y me decía, no puedes parar el auto, el coche, el carro y dejarlo ahí, y te vienes a pie o en un mototaxi, cosas absurdas en la desesperación. Y yo, no puedo hacer eso, ¿cómo se te ocurre? Y milagrosamente llegué con el tiempo exacto a entrar por la parte donde ingresamos los actores, cambiarme, maquillarme y estar. Afortunadamente no empezaba yo, mi personaje no empezaba desde el minuto 0, sino que iba a mitad de la primera escena. Llegué justo para el momento, ni 3 minutos antes de salir a escena. Todo eso termina siendo un desgaste emocional y psicológico que la verdad es difícil de describir. Pero bueno, me pidieron anécdotas, ahí tienen unas larguísimas, ya se nos fue la entrevista, seguramente el tiempo disponible. Mis disculpas por eso, soy pésimo para sintetizar. No te preocupes, querido José Manuel, es realmente admirable, no queda otra forma de decirlo, es admirable, no solamente el derroche de talento, sino esa facilidad para hacer tantas cosas
y entregarlas con tanta pasión y calidad. Realmente muy agradecidos, y por eso las personas que están viendo este video pues se preguntan, bueno, ¿y José Manuel qué? Pues resulta que afortunadamente nos ha brindado este tiempo valiosísimo para poder realizar esta entrevista. Ya ven sus ocupaciones, ya ven su agenda. Es una persona, mejor dicho, supremamente especial para nosotros. Y también, aprovechando antes de concluir esta primera parte de la entrevista, darle unas felicitaciones por la victoria de la Vinotinto, por supuesto, el día de hoy. Estamos en plenas eliminatorias y él precisamente ha estado encargado de la narración el día de hoy. Gracias. No sé si Colombia terminó empatando con Brasil. ¿Cómo terminó el partido? Empatamos el día de hoy. Estuvo duro. No, claro, bueno, y con Brasil está muy bien. Así es. Claro que sí. Bueno, José Manuel, nos gustaría preguntarte, aparte de todo esto que haces durante todo tu diario vivir, ¿qué hace José Manuel Vieira cuando no está dentro de una cabina, cuando no está frente a un micrófono? ¿Qué hace en su tiempo libre? Bueno, durante muchos años no tenía prácticamente tiempo libre, pero el que tenía... ahora tengo más. Estoy desde hace un par de años viviendo en España. Me mudé de Caracas a Barcelona y aquí, bueno, las actividades no son tan seguidas. Estando aquí no son tan seguidas y tan demandantes como en buena parte de mi vida, muchos años de mi vida. Para aquel entonces, o es decir, cuando hasta hace un par de años en Venezuela, mi tiempo libre, el cine, la playa cuando se pudiera, cada vez tenía menos tiempo para ir a la playa, que me encanta. Eso decía, ir al cine, ir a ver obras de teatro, todas casi siempre relacionadas igual con mi trabajo, porque mi trabajo igual son mis pasiones en mi vida personal. De hecho, me cuesta decir o entenderlo o expresarme en esos términos. La actuación en todos sus géneros, o bueno, todas mis actividades, yo, aunque viva de eso, también vivo para eso, para todas esas actividades. Entonces no lo veo claramente como un trabajo, es un privilegio poder decir que yo vivo de estas cosas y para estas cosas. Entonces, que en mi tiempo libre, bueno, pero si trabaja en televisión, ¿cómo va a ponerse a ver televisión si tiene tiempo libre? ¿Cómo va a ir al cine si tiene tiempo libre? ¿Cómo va a ir al teatro si tiene tiempo libre? Pero justamente son las cosas que me gusta hacer, ¿no? Y también jugar al fútbol. Aquí me ha costado más entrar en contacto en ese medio de donde poder jugar, pero toda mi vida tenía mucha actividad de fútbol organizado como jugador. Incluso a niveles, digamos, semiprofesionales, porque quiero decir que era organizado, no solamente las peladas o las caimaneras o como se le llama en cada país, entre amigos y tal, eso, más que eso, ¿no? Fútbol un poco más competitivo. Los pequeños cotejos, lo que uno llamaría aquí. Sí, puede exactamente. ser. Nos gustaría también conocer la posición en la cual juega José Manuel. De volante, o 5, u 8, o 10, es decir, puede ser volante central, es lo que he jugado durante más tiempo en la última parte de mi actividad como jugador, pero también como volante por la derecha o volante por la izquierda. Allí, ya de ahí para atrás, me siento muy incómodo, y de ahí para adelante no tengo tantas características como para jugar de delantero, no mucho, pero bueno, tengo más o menos, y todavía la bendición de buena capacidad aeróbica, y entonces, bueno, soy de correr durante todo el partido y eso me gusta, para responderte eso. Pero bueno, esas son las cosas, aparte de cuando he tenido, por supuesto, pareja, que nunca he tenido una relación muy larga, pero obviamente en mi tiempo libre, cuando no estaba trabajando, pues, obviamente
siempre para mí tiene que ser una prioridad. Casi que sí, lo único que está por encima del fútbol para mí como actividad no profesional es una pareja, ¿no? Dedicarme a ella, a mi novia o mi pareja del momento. Y bueno, la familia, por supuesto, también muchísimo. Cosa que estoy haciendo aquí. Bueno, la diáspora de nosotros los venezolanos ha sido muy dura porque nunca estuvimos acostumbrados a estar separados, a que la familia se separara, ¿no? A irse a distancias geográficas importantes, grandes. Y ha tocado eso. Entonces, bueno, en Caracas está mi hermano mayor con mi cuñada y mi sobrina menor. En Uruguay está mi sobrino con su esposa y mi sobrinieto. Y aquí en Barcelona estoy con mi sobrina mayor, que está con su esposo. Está mi hermana también, su mamá, la mamá de mi sobrina, que prácticamente es mi sobrija. La quiero como si fuera mi hija. Y la bebé, mi sobrinieta, y ese es el centro de mi vida, emocionalmente, sentimentalmente, claro, para mí tienen prioridad sobre incluso lo laboral, y que son justamente una de las razones de peso para que yo haya decidido venirme a vivir aquí a Barcelona y no a Miami, como era en principio mi idea, de si salía de Venezuela me iba a ir a Miami. Más por razones laborales, no solamente, pero más por razones laborales, profesionales, que por otra de índole personal. Alucard o El fantasma del espacio. Alucard. Ok. Locución o periodismo deportivo. Ahí se empieza a complicar, porque todas mis áreas de trabajo son igual de fascinantes y apasionantes para mí. Dificilísimo. Y más me complicaría si lo defines en narración de fútbol. Y si me lo pones, bueno, me puedo ir a aprovechar de esa trampita, y como me lo pones amplio, más genérico en locución deportiva, digo locución publicitaria. Listo. Maestro, aquí le quería hacer una pequeña preguntita. Resulta que se está haciendo muy famoso la parte de los streamings deportivos, ¿cierto? Entonces, ahora hay streamers que están haciendo narraciones de fútbol, de deportes. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál será el futuro de la narración deportiva, del periodismo deportivo en sí? ¿Cuál cree que será lo que venga de aquí en adelante con todo este auge de Twitch, de YouTube, de muchas plataformas en las cuales ya se está haciendo narración, podría decirse amateur? Entonces, ¿cómo lo ve usted? Pues creo que ya no es el futuro, creo que el futuro ya está aquí. Ese es ese presente es lo que nadie anticipó como futuro en su momento. Entonces, bueno, creo que así va a ser, así se va a desarrollar, así como está sucediendo con otras áreas profesionales también, ¿no? Que tienen que ver con la televisión, el cine, el teatro, inclusive. Y así va a ser con esto también. Todas esas nuevas plataformas y medios modernos, virtuales, pues van a hacer eso, que simplemente haya esa diferencia entre lo profesional y lo amateur. Creo que se va a ir desdibujando y se va a imponer, creo, el gusto de la gente, como siempre, es lo que termina definiendo, porque en las maneras tradicionales y en los medios tradicionales, los que hemos conocido de toda la vida, a lo largo de la historia, pues también ha habido casos así, ¿no? Obviamente no equiparables en cuanto a cantidad, pero también que ha definido muchas veces alguien que ha tenido mucho éxito como locutor deportivo. Realmente, si nos ciñéramos a ciertos parámetros para evaluarlo, muchos de ellos no cumplirían con esos parámetros.
Me refiero a parámetros como buena dicción, cierto nivel de cultura general. Más de uno por allí se va cayendo, independientemente de que sea famoso, millonario en esta profesión o no. Así que los nuevos medios y las nuevas plataformas permitan que haya más gente mostrando su mayor o menor talento, pues me parece bien. Es simplemente como aumentar en dimensión lo que ya venía sucediendo. Habrá quienes parecieran no tener nivel profesional, pero ¿qué es nivel profesional? Es decir, ¿dónde está la diferencia? ¿Porque haya estudiado, se haya formado, sí o no? Porque cumpla con estos detalles técnicos que mencioné, o no los cumpla, en fin, porque se haga popular, porque la gente busque sus transmisiones para escucharlo, para verlo, en fin, ¿cómo medirlo? Ese profesionalismo, esa profesionalidad inclusive, es siempre discutible, siempre subjetivo y relativo. Entonces, no creo que sea algo bueno o algo malo, algo que haya que decir, bueno, esto se fue al barranco, esto se fue al diablo. No, todo lo contrario, habrá más posibilidad de tener acceso. Bueno, como sucedió inclusive, bueno, ya que hablo de eso, en algún momento, cuando no se había globalizado tanto la televisión, es decir, la existencia de Internet y de los canales de cable, primero, nosotros, cada quien tenía las referencias como narradores o como locutores deportivos a los de su país, a los que podía escuchar en la radio o en la televisión. Cuando se abrieron los canales de cable, es decir, cuando empezó a haber esta posibilidad, el abanico de opciones de a quienes escuchar se amplió tremendamente. Si no, bueno, algunos estábamos limitados, como yo tuve la posibilidad de que antes de esa etapa alguien me acercara, bueno, este amigo, este gran amigo y gran profesional que es Daniel Chapela, me acercó una cinta, un cassette de grabado de radio de narraciones de Víctor Hugo Morales, el grandísimo narrador uruguayo-argentino. Pero ¿cuántos podían tener eso como ayuda para su formación, como referencia? Muy pocos. Y por eso yo me crié sin que a mí me terminara de gustar lo que yo escuchaba, con todo respeto lo digo, siempre, el estilo o lo que yo escuchaba en televisión y radio de mi país. Y cuando tuve la posibilidad de oír a otros de otros países, empecé pero es que puedo tomar esto de aquí, esto de allá, ¿no? Entonces esto es, este momento que se abre ahora, que ya llegó, es, bueno, casi que lo mismo que sucedió antes, pero ahora con más medios y por ende más abierto el abanico, un arcoíris completo de opciones. Ese espectro se amplía muchísimo de posibilidades de variedad de talentos que puedas oír, unos con más y otros con menos talento, claro. Listo, maestro. Es excelente opinión. Creo que ahí sí quedó toda la parte clara en cuanto a eso. Listo, maestro. ¿El Pingüino Paz o Buster Bunny? El Pingüino Paz, sí. Ok, y vamos a cerrar con una pregunta ya nuevamente deportiva. ¿El Real Madrid de Cristiano Ronaldo o el Barcelona de Lionel Messi? Bueno, aquí para responder tengo que aclarar que yo no soy hincha, fan a muerte de ningún equipo en particular y ya de ninguna selección. Bueno, con la excepción obviamente de la Vinotinto, la selección de Venezuela. Es el único seleccionado, equipo, conjunto que a mí todavía me conmueve, me sacude, me importa, es por quien puedo dejar de dormir incómodo por un mal resultado, y mira que hemos llevado muchísimo malos resultados que me ha tocado vivir a lo largo de
no sé, 40 años siguiendo no, 50 años casi siguiendo, sí, 50 años siguiendo a la selección de fútbol de Venezuela. Y dicho esto, también quiero complementarlo con una justificación para mi respuesta, que no sé si la voy a dar a esa pregunta, es que me gustan los equipos dependiendo del momento que vivan, ¿no? Entonces, y del fútbol que jueguen en su momento. Y hubo una época en que me encantaba, ya que estamos hablando, o me pones la pregunta específica entre Real Madrid y Barcelona, como no soy de ninguno de los dos declaradamente, no, la verdad no, depende del momento que vivan. Hubo épocas en que el Real Madrid para mí me encantaba, ¿no? Era la época de Butragueño, de lo que llaman, se conoció como la Quinta del Buitre. Y después, bueno, el Barcelona ha tenido también grandes momentos soy más de jugadores que de equipos. Y también porque sé que lo veo de otra manera. Veo el fútbol muy desde el jugador, desde la cancha, no tanto como espectador. Incluso cuando estoy narrando fútbol, no dejo de desprenderme de el sentirme como un jugador. Entonces, no soy tampoco anti jugadores. Eso a mí yo no puedo entender cómo puede haber gente que es anti Messi o anti Cristiano Ronaldo. Eso no entiendo cómo a alguien le puede gustar decir que le gusta el fútbol e ir en contra de y ligar en contra de estos grandes figuras que para mí, yo lo que quisiera es estar en la cancha compartiendo con ellos, que estuvieran en mi equipo los dos. Y dar un pase para Cristiano Ronaldo y que haga el gol, o hacer una pared con Messi y que él haga el gol, en fin. Eso es lo que más disfruto. Entonces, el momento que vivió, o los años que vivió Cristiano Ronaldo con el Madrid, el tipo de juego, tal vez, el que más disfruto es el del mejor momento del Barcelona con Messi y Guardiola. Y el estilo de juego de Messi, bueno, puede que lo disfrute más que el de Cristiano Ronaldo. Y repito, que esto no se toma como que, es que va en contra, o sea, no puedo entender cómo se puede ser anti una figura del fútbol como cualquiera de estos dos. Ahora sí, bueno, esto es con muchísimo cariño. José Manuel Vieira, una voz de costa a costa. Entonces, es con mucho cariño. Pues bueno, la dinámica de esta interacción es muy sencilla. Tenemos 6 televisores muy clásicos y detrás de cada televisor se esconde un personaje que el maestro José Manuel le ha imprimido esa esencia, esa voz, le ha dado vida. Entonces, ¿por dónde nos vamos? ¿Te digo yo un número? Exactamente, del 1 al 6. Mira tú. 1, 3, 4, 5, 6. El 5. Nos vamos con el 5. Vamos a ver a dónde nos lleva. Bueno, vamos con el querido Dexter. Primero que sale aquí en este televisor. Maestro, cuéntenos un poquito, muy resumido, de esta experiencia que ha tenido este personaje. Por cierto que ahorita ha vuelto a sonar, que vuelve a salir la temporada y bueno, todos esperábamos que fuera su voz la que interpretara a este gran personaje. Amén. Ojalá. Dexter, como saben, duró 8 temporadas. Y en la primera, la voz de Dexter la hizo un compañero, un colega, Cayamal Martínez. Al terminar esa primera temporada de Dexter, él se fue a vivir a México. Ahí está todavía en México haciendo, claro, carrera como actor de doblaje. Y le va muy bien. Pero estando él en México, llegó la segunda temporada de Dexter al estudio donde se había doblado la primera temporada, Estudios Lip Sync, que hoy en día tiene otra denominación, otro nombre, y Showtime, la compañía distribuidora, productora de Dexter,
Bueno, obviamente pensaba que se mantendrían las mismas voces. El estudio le informó a Showtime que Cayamal se había ido a vivir a México, y para entonces no es como ahora, que la tecnología permite que podamos grabar a distancia, hacer incluso doblaje a distancia. Sí. Entonces, técnicamente, además, Cayamal estaba recién mudado a México y estaba como en plena adaptación, y es decir, las condiciones no se dieron para que él pudiera retomar el personaje. Entonces, nada, Showtime pidió que se hiciera un casting de varias voces, que se le mostraran varias opciones y que ellos decidieran quién iba a ser la nueva voz de Dexter. Y bueno, tuve la suerte de que primero que el estudio pensara en mí como una de las opciones, se hice el casting, y luego también tuve la suerte de que se decidieran por mí, y ahí empecé a hacer el personaje, que para mí fue uno de mis trabajos que más he disfrutado, que más me enseñó, de los más importantes, obviamente, y era un reto actoral tremendo, porque el trabajo de Michael C. Hall es brutal con ese personaje, ¿no? Bueno, no por nada ganó incluso premios, ¿no? como actor. Y bueno, el ir episodio tras episodio haciendo el personaje, involucrado muchísimo en la historia, lo disfrutaba, pero una enormidad. No siempre yo he tenido la posibilidad de ver en las series en las que he trabajado, ¿no? Digo, completas. Sí. Muy pocas veces. Y esta en particular me gustaba tanto que yo terminé, no por escucharme, que eso no lo soporto nunca. Yo no soporto escucharme en ninguna de mis áreas de trabajo, ni verme tampoco. Pero yo terminé comprando todas las temporadas de Dexter para ver la serie, incluso subtitulada, pero para verla porque la serie como tal, la historia, todo lo que implica la producción, las actuaciones, todo me encantó. Entonces, al hacer mi personaje, es decir, cuando grababa, veía, como nos suele suceder a nosotros los actores de doblaje, vemos solamente los fragmentos, las escenas en las que trabajamos, en las que intervenimos. Entonces, con Dexter me gustó tanto que yo terminé comprando todas las temporadas para verlas luego de punta a punta, como un espectador más, dentro de lo que para mí significa ser espectador de una película o de una obra de teatro o una serie de televisión. Siempre uno como actor la ve un poco como actor, un poco. Yo todo lo que veo que tiene que ver con actuación, yo estoy haciendo mentalmente todos los personajes. Entonces, el volver a ver toda la serie completa, volví a actuar, aunque no poniéndole la voz, pero sí volviendo a actuar el personaje de Dexter, además de los otros, incluso los femeninos. Mentalmente, quiero decir. Es un fenómeno un poco difícil de explicar para quien no está muy allegado a lo que es el arte. Familiarizado. Exactamente. Entonces, así de importante fue para mí Dexter. Y en esa misma medida, pues, saber que se anuncia ahora, según entiendo, una continuación, una 9ª temporada. Sí. Para mí es una expectativa tremenda, porque ojalá, quisiera, terminé haciendo de las 8 temporadas 7, las últimas 7 temporadas de Dexter. Entonces uno termina identificándose y agarrándole un cariño muy particular, una conexión muy particular a un personaje como este, ¿no? Entonces, ojalá, sé que es muy difícil por las características de la industria del doblaje que me vuelva a tocar la oportunidad, pero bueno, ojalá, yo la verdad es que me encantaría. Así es, claro que sí. Y bueno, no se les olvide que ahorita este 8 de noviembre pues se estrena Dexter. Esperemos que con la voz de nuestro querido José Manuel Vieira. Y si no es así, aunque sea, le vamos a pedir a futuro que nos doble. ¿Por qué no? Como fans, esta serie sería, mejor dicho, un placer. ¿Y cómo despediríamos a Dexter, maestro? De pronto con una frase.
algo particular de él? Bueno, para uno siempre es más fácil decir algo que ya uno tiene enfrente con el guión escrito. Y entonces es difícil retomar de memoria algo que sea muy emblemático después de tanto tiempo, quiero decir, algo que sea muy representativo, muy emblemático de un personaje como Dexter, ¿no? Pero, no sé, tratando de improvisar aquí, medio, a ver. Además, sabes que Dexter tiene esa dualidad de lo que es su personalidad cuando interactúa socialmente con alguien, y otro es su yo interno, que es el más complejo y su verdadero yo, realmente. No sé. Sé que mi pasajero oscuro está dispuesto a seguir adelante. Yo no. No quiero soportar más esto. Quiero ser como los demás. Bravísimo, sin duda. Excelente. Probablemente alguien que escuche y diga, eso nunca lo dijo Dexter. Sí, seguramente. Seguramente para estas temporadas lo va a decir. Bueno, vamos de vuelta al menú. Nos queda 1, 2, 3, 4, 6. El 1. Vamos con el 1. Por supuesto, por acá atrás lo tenemos. Y tenemos varios. Lo había visto y te lo iba a comentar. Qué bueno, qué bonito. Nuestro querido Charlie Brown. ¿Qué experiencia? A ver si qué recuerdos? Si puedo resumir. A Snoopy, Charlie Brown lo veía cuando yo era niño, obviamente. Cuando llegaba del colegio, más de una tarde, antes de ponerme a hacer la tarea, los deberes, me ponía a ver Charlie Brown. Y claro que me encantaba. Nunca me imaginé, por supuesto, que me iba a tocar darle voz alguna vez. Digo, para aquellos momentos, para esa época de niño, ni remotamente, ¿no? Y bueno, con esto sucedió que en el estudio en el que se terminó haciendo, el redoblaje incluso, el redoblaje de las primeras temporadas, es decir, las que yo vi cuando niño, y el doblaje de temporadas nuevas, episodios nuevos de Charlie Brown a mediados de los años 2000, de la primera década del 2000, si no recuerdo mal. Y bueno, fue una sorpresa enorme, primero cuando en el estudio, ya desaparecido, Line M&M era el estudio, llegó, nos comunicaron, no recuerdo quién estaba de director del estudio para la época, y sí, quien estaba de director artístico, Aníbal Grun, gran director de teatro, y me comentó, bueno, entre las cosas que nos ha enviado Nickelodeon, porque era mucho el material, las producciones que enviaba Nickelodeon a ese estudio, entre otros, llegó Charlie Brown, Snoopy, y vamos a hablar eso, y yo, ¿qué? Snoopy, pero eso sí, y además se va a redoblar las temporadas viejas, y yo, ¡wow! Increíble. Entonces, bueno, tenemos que enviar las voces para los personajes y tal, y bueno, se me ocurrió que hicieras el casting, la prueba para Linus, creo, ¿no? Uno de los amigos de Charlie. Y yo, bueno, bien, sí, me encanta, excelente, ojalá. Me dijo, y también por no dejar que pruebes para Charlie Brown. Y le dije, no, ¿cómo voy a...? No, Charlie Brown, que además tengo entendido que siempre fue doblado por voces femeninas al español. Y dije, no, pero ¿cómo voy a...? Pero bueno, vamos a intentarlo, a ver, ¿qué voz le puedes poner? Y yo, bueno, esto es una locura, lo voy a hacer porque, bueno. Y hice algo ahí, probé con la voz que me parecía que podía dar, y bueno, hice lo mejor posible. Siempre hago lo mejor que pueda. Y se envió eso, en mi caso, la prueba las pruebas para ambos personajes, y sorpresa enorme cuando me dijeron ya Nickelodeon, sí, no me acuerdo si fue Cartoon Network o Nickelodeon en este momento, pero bueno, decidieron y sí,
quedaste seleccionado como voz de Charlie Brown. Y para mí fue impactante. Por supuesto, lo agradecí enormemente al universo, a la vida, yo qué sé. Como hago siempre que me toca algún personaje que me encanta hacer, que me encante hacer. Y bueno, luego recuerdo que sobre todo en el primer capítulo, no tanto en el casting, en los minutos que grabé para la prueba, sino ya en el primer capítulo, me vino una especie de déjà vu en alguna de las escenas. Imagínense, eso ya era unos 30, 40 años después de lo que yo había visto cuando niño. Y de pronto estar haciendo la escena y me vino el flash del momento de yo estar recostado en la butaca, en la poltrona, en el sofá, no sé, ese día regresando del colegio y viendo Snoopy, viendo Charlie Brown en mi casa. Y de pronto estar ahí y decir, ese recuerdo me vino muy breve, ¿no? Segundos apenas, alguna frase de Charlie Brown, de estar diciéndola a Charlie Brown y estar yo diciéndola, y como ese salto atrás o salto interdimensional o de línea temporal, y estar ahí, esos segundos fueron muy, muy particulares, muy... sí, es una especie de breve shock, positivo, bonito además, ¿no? Pero así de impresionante. Y luego fue uno de los trabajos más difíciles de hacer, técnicamente hablando. Lo disfrutaba mucho, claro, pero hacer esa voz de Charlie Brown, ¿no? A lo largo de muchas escenas, de muchos loops, de muchas intervenciones en cada capítulo, y algunos donde Charlie podía de pronto tener alguna línea cantada o levantar mucho la voz, justamente para hacer una voz chiquita como esa. Como la de Charlie Brown. Oh, qué cosa. ¿Por qué no puedo tener un perro normal como todo el mundo? Para hacer esa voz hay que, bueno, una serie de cosas sobre el aparato fonador, de apretar los músculos, bueno, los resonadores nasales. Bueno, hay una serie de cosas que al momento de alzar, de subir de tono o gritar o cantar, es ir en contra de eso. Tienes que readaptarte a todo esto que mencioné, a otra colocación, otra manera de manejarlo. Entonces era como muy sí pero no, súbelo pero bájalo, apriétalo pero suéltalo. Y era súper complicado, fue muy complicado. Terminaba muchos capítulos de Charlie Brown, terminaba desgastado, aparte de que, como ya conté, iba esas mismas jornadas eran además alternadas con otras actividades de doblaje y de teatro y de narración de fútbol, exigiendo la voz, ¿no? Entonces, todo eso hacía que fuera en su momento muy, muy complicado, desgastante, pero satisfactorio, bellísimo. Bueno, yo iba a pedir voz de Charlie Brown, pero ya salió. Definitivamente nos crea mucha nostalgia, y casualmente también para este 2021 salió el show de Snoopy. Creía yo que nuestro querido José Manuel iba a ser la voz, pero carambas. No, ni para la película de televisión, para la película de cine tampoco me tocó la oportunidad. No se dobló en México y no hubo contacto. No hubo interés. Por eso decía hace rato que la industria del doblaje, bueno, es así. Hay personajes en los que, por más que uno se haya encariñado o que el público lo identifique nuestra voz con un determinado personaje, las cuestiones del negocio no necesariamente respetan o tienen por qué respetar eso, ¿no? Todo es negocio, y la decisión va por otro lado casi siempre, no con esa parte que es un poco, no sé si decirle romántica, pero bueno, el negocio siempre va a privar sobre
lo que pueda decidir el público, en fin. Si el negocio no se ve, si las cifras, si el dinero no se ve perjudicado por la opinión del público, pues perfectamente la pueden obviar. Claro. No digo que eso sea bueno ni malo, es así, es una realidad. Listo, pues vamos de vuelta al menú. Despedimos, por supuesto, a Charlie Brown y vamos a ver con qué seguimos. A ver, será el número que dije ya, el 5 y el 1, ¿no? 5-1, así es. El 6. Vámonos para el 6. Y aquí viene algo clásico. ¿Qué será, maestro? Para que esté en un televisor así. Pues no sé. La verdad me... Nuestra querida chica da Silva. Sí, Bueno, maestro, pues sí. antes de darle paso, porque este es un personaje que usted adora, quiere, respeta, a mí me gustaría que le contara a las personas ese video tan bonito que le envió este gran actor, reconociendo su papel a la hora de doblar. Sí, bueno, empecemos por eso, ¿no? Hay un canal de YouTube y también una cuenta en Instagram que se llama Chica Silva en español, Sí. que está haciendo un trabajo fantástico. Bueno, tiene las dos modalidades, tiene Chica Silva en español y también Chica Silva original en portugués. Esa cuenta está haciendo un trabajo fenomenal de recopilación y de publicación de las escenas y personajes más importantes de Chica Silva. Y bueno, allí incluye entrevistas, incluye datos, anécdotas, en fin, gincanas, trivias, muchas cosas. Es un material que para quien le guste Chica Silva, quien haya visto Chica Silva, quien sea fan de Chica Silva, lo tiene que disfrutar muchísimo, seguro. Y para quien se le despierte la curiosidad para saber por qué se convirtió en una telenovela de culto, pues bueno, ahí tiene la mejor manera de enterarse de por qué y capaz de terminar siendo un nuevo fan. Y en ese trabajo fantástico que está haciendo Chica Silva en español, entrevistaron a Víctor Wagner, el actor original, el gran actor brasilero que encarnó al comendador João Fernández de Oliveira en la telenovela original. Y tuvo el detalle, mi amigo Thiago, que es quien lleva esa página y ese proyecto, de pedirle que hiciera, de mostrarle parte de mi trabajo, doblándolo a él, dándole voz en español a Víctor Wagner. Le pidió que le grabara me grabara un saludo, me grabara y me dedicara un saludo. Y bueno, fue un gesto que le agradezco primero a Thiago y luego al propio Víctor Wagner, porque se expresó de una manera muy hermosa con respecto a mi trabajo, y ha sido uno de los grandes honores que me hayan podido hacer, una de las grandes satisfacciones que he tenido. Y además después de tanto tiempo, ¿no? de haber hecho este trabajo. Es decir, que todavía más de 20 años después, este trabajo me sigue dando alegrías, satisfacciones, en fin, por eso sigue siendo súper especial para mí. Por ahí dicen en redes, la gente comenta que un remake de Chica da Silva estaría de vuelta en el ruedo. Imagínense eso. Bueno, estaría Chica da Silva y estaría el comendador, pero no sé qué actor lo encarnaría ahora. No sé si Víctor Wagner, después de tantos años, aunque es un actor que además se ha sabido cuidar muchísimo su físico, es decir, no creo que esté tan deteriorado, ni mucho menos como para retomar el personaje. Pero bueno, y de ahí en más,
el doblaje, ni idea de dónde se vaya a hacer y si se tomaría en cuenta o se me tomaría en cuenta para eso, ¿no? Como ya hemos visto casos donde, más de un caso, en que algún personaje al que le di voz durante mucho tiempo, luego de un proyecto actual no necesariamente se me consideró, se me tomó en cuenta, así que ojalá, nada me gustaría más que retomar, volver a poder hacer un personaje como el Comendador, ¿no? En doblaje. Claro que sí, cómo no. Vamos entonces a despedirnos del señor Comendador. ¿Alguna frase de pronto así que recuerde algo? Pues bueno, una vez más, siempre es más fácil con el guión enfrente, ¿no? Claro. Pero bueno. Chica, mi chica, su merced sabe que amo el olor de su piel, el color de su piel, la temperatura de su piel. Chica, su merced sabe que en resumidas cuentas, yo amo a su merced. Excelente, fantástico. Definitivamente aquí todas de pronto, aquellas personas que vieron la novela, sobre todo nuestros padres, deben estar aquí con los pelos de punta, escuchando la voz del Comendador. Ojalá. Bueno, vamos de vuelta al menú. Ya nos quedan 3 personajes. Vamos a ver cuáles serán esos maravillosos personajes que nos restan en esta noche. Aquí vamos. Bueno. ¿Qué número? Ya tuvimos 1, 5 y 6. Ah, vale. Bueno, con el 4. Vámonos con el 4. Por supuesto, nuestro querido conejito. Nuestro querido Rancio, maestro. Le confieso, este es uno de mis personajes favoritos. Sin duda, el querido Rancio es uno de mis personajes favoritos. Sin duda, me encanta. Y ya que me entero que es su voz, mejor dicho, estoy emocionadísimo. ¿Alguna anécdota con este personaje? Bueno, tal vez un poco técnica, pero bueno, puedo decir que buscando la voz, ¿sabes qué? Hay casos donde en el doblaje que a uno se le pide de pronto acercarse lo más posible a la voz original, sea en inglés o japonés o lo que sea, Sí. que la voz que uno le ponga sea lo más similar posible. Claro, de ahí también viene la importancia de quien le asigne a uno el personaje en el estudio, o el director artístico, o el coordinador, en fin, que sepa anticipar y decir, bueno, necesitamos a alguien que, creo que José Manuel puede hacer esta voz similar. Otros casos hay mayor libertad o total libertad, tanto de parte del cliente o del distribuidor, de quien tenga, justamente de quien asigne o encargue el trabajo de doblaje al estudio. En esos casos, uno precisamente tiene libertad para ponerle una voz que a uno le parezca, aunque no sea similar a la voz original. En este caso de Rancio, yo sí, no había algo marcado con respecto a eso, ninguna directriz, ninguna petición en particular hacia una de las dos cosas, ni que se asemejara, ni que hubiera total libertad. Pero yo decidí que quería ver si intentaba parecerme algo a la voz original en inglés. Y bueno, escuchaba que el original tenía como una voz nasal y intenté reproducirla. Entonces, para dar esa voz, me colocaba estos dedos en un ala de la nariz para hacer esto, y luego engolar un poquito también en la zona de la laringe. Y bueno, entonces salía esta voz así.
medio nasal. Oye, bestia peluda, engendro, estás despedido. Y eso, y que además las consonantes son como más golpeadas. Entonces, Por eso, las P's son dichas así. Tú también van golpeadas así de esa manera. Son cosas que a veces uno tiene la oportunidad como de asignarle, de buscarle y darle a los personajes. Eso con respecto a Gado como a Rancio como anécdota y bueno, que me encantaba hacerlo, por supuesto, ¿no? El personaje me encantaba, súper simpático para mí. Cómo no, además del cast tan interesante que había en esa época, ¿no? Pues aquí tuvimos la oportunidad de tener al querido Luis Miguel Pérez y bueno, esperamos que nuestro querido Luis Carreño también se anime a estar aquí, por supuesto. Mi hermano de la vida y el arte, Luis Carreño. Luis Miguel, gran amigo también, por supuesto, pero con Luis me unen muchas cosas. Bueno, además que somos hermanos de la vida desde hace un montón de años. Y además que, panas. Sí, pero más que panas. Súper hermanos realmente. Y además, profesionalmente hemos desarrollado nuestras carreras en común en la locución publicitaria. Son infinidad de comerciales que grabamos juntos haciendo personajes dentro de comerciales de radio. En el teatro, no sé cuántas obras de teatro hicimos juntos y bueno, en el doblaje coincidiendo también con algunas series o personajes en algunas series, por ejemplo, esta de Cat Dog. Bueno, entonces vamos a despedir a nuestro querido conejito Rancio y nos quedan 2 personajes, maestro. Ajá. Bueno, vamos de vuelta. Así es. De vuelta al menú. Listos. Estamos. Bueno, ¿me quedan qué? Queda el número 2 y el 3. Vamos con el 2. Vámonos con el 2. Por supuesto, emblemático Full Metal Alchemist, nuestro querido Edward. Así es. Sí, bueno, ¿qué puedo decir de los personajes? Indudablemente en el género en el género del anime, el más emblemático, representativo para mí, obviamente que junto con Alucard, pero con Edward me unen o tengo conexiones un poco más especiales, ciertas características. Primero, la historia de Full Metal Alchemist me parece fascinante, me cautivó, me atrapó, de hecho, e incluso solamente con la sinopsis que me hizo, que me contó, lo que me resumió Franklin Zambrano, que era el director artístico de los estudios M&M, donde se dobló Full Metal Alchemist, y eso también, lo que me resumió del perfil del personaje, ya por ahí me habían llamado mucho la atención. Él tuvo el tino de intuir, o tuvo la intuición acertada de creer que a mí me podía gustar inclusive hacer el personaje y que podía mi trabajo funcionar también para la serie, o mi capacidad o mis características para que funcionaran para el personaje. Y efectivamente así fue, y apenas hice la prueba. En este caso también fue con un casting, con una prueba para que fuera evaluado por Animax, el canal de entonces, y bueno, así fue. Y de las pocas veces en que yo he hecho un casting y salgo de la prueba, del casting, de grabar la prueba y decir, me encantaría quedar con esto, así como me pasó con Charlie Brown, pero lo dudaba mucho. Aquí sabía que había posibilidades y lo deseaba, y se lo comenté a Franklin al salir, y le dije, sabes, sí me encantaría que me seleccionaran, que me eligieran para hacer esto. Me encantó esos minuticos que hice del personaje y saber de qué iba la historia. Ya me tenía muy entusiasmado, y luego vino la noticia súper feliz para mí de que efectivamente
había sido seleccionado para ser Edward Elric. Y disfruté muchísimo, sufrí también con el personaje, con ciertas coincidencias del personaje, de momentos vividos por el personaje. Las satisfacciones que me ha dado, me sigue dando este personaje en mi carrera como actor de doblaje. En fin, hay muchas cosas por las que Edward Elric para mí es realmente especial, muy especial. También tengo que agregar que es uno, junto con Alucard, los dos personajes que gracias al doblaje o gracias a ellos, a través del doblaje han sido mis pasaportes diplomáticos, para decirlo de alguna manera, para ser invitado a los eventos, a las convenciones, a los Comic Cons en varios países de Latinoamérica, claro. Y eso también es uno de los beneficios, de las cosas gratificantes que tiene el doblaje hoy en día, o de los últimos 20 años para acá, porque hubo una época y larga, los primeros 10 años de mi trabajo como actor de doblaje eran absolutamente anónimos, por una serie de razones. Y bueno, gracias a Edward Elric y a Alucard, bueno, tengo esa oportunidad porque me encanta además el contacto directo, como suele ser en las convenciones presenciales. Uh-huh. Me encanta ese contacto directo con el público que sigue nuestro trabajo y que tan bien lo recibe y tan bien lo comenta o se nos hace saber de lo que haya significado para cada uno de ellos. Entonces, bueno, especialísimo Edward Elric, seguro. Así es, y sin duda, cumpliendo 20 años desde que salió al aire esta gran serie. Otra cosa que hay que mencionar, la época dorada del doblaje en Venezuela, por supuesto, que llegaba mucho anime, y bueno, la gran compañía también de Johnny Torres al lado. Sí, claro, mi hermano Alphonse. Uh-huh, creo que para los dos, estoy seguro, hablo por Johnny, pero me tomo el atrevimiento de hablar por Johnny, pero seguro que para los dos ha sido especialísimo, algo muy, 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 muy importante Fullmetal Alchemist. Y bueno, que justamente pude coincidir creo que en 2, si no 3 eventos, en 3 convenciones con Johnny, a las cuales nos invitaron a los dos como los hermanos Elric. Uh-huh. Entonces también ese tipo de oportunidades son de verdad que un gusto enorme para mí. Bueno, nuevamente, maestro, otra vez le invito a la improvisación. ¿Alguna frasecita de Edward? Bueno. Amigos, soy Edward Elric, el alquimista de acero. Estoy contento porque nos están acompañando y nos están ayudando a mi hermano Alphonse y a mí a encontrar la piedra filosofal. Bravo. La otra frase muy típica de Edward cuando dice no me llamen enano, no la puedo hacer ahora por justamente que estamos en madrugada aquí, y si la hago, que es muy gritada, seguro que me tocan la puerta de los vecinos y mañana tengo que ver a dónde voy a vivir porque de aquí me van a echar seguro. Ni modo. Las debo. No, ni modo. Estamos complacidos y los fans también se lo agradecen, maestro. Y vamos a cerrar esta noche, por supuesto, con el número 3. Vamos a ver qué queda. Nuestro querido Jack Fenton. Aquí está. ¿Anécdotas de este gran personaje, maestro? Bueno, primero decir que es uno de los personajes con los que más me he divertido. Realmente es que lo he hecho en falta, me hubiera encantado que esto proceda. También con muchos de los personajes que he hecho, ¿no? Y que han resumido ustedes bien, que han reunido aquí en esta galería de la que hemos estado conversando. Pero es que se me hizo tan corto
Danny Phantom y por supuesto por el personaje Jack Phantom, que lo disfruté tanto, me divertí muchísimo y siempre estaba como a la espera de, ojalá toque, me llamen pronto para episodios de Danny Phantom, para poder hacer Jack Phantom. Y el personaje también, apenas vi lo primero que me mostraron, me dijeron, ¿para qué haga este personaje Jack Phantom? Y me mostraron un fragmentito, algunos segundos, algunos minutos, y me explicaron de la manera, de las características, el perfil del personaje, ya por ahí me emocionó y me dieron unas ganas de trabajar en él, y bueno, efectivamente lo comprobé en cada episodio. Y para esto, para este personaje se me dio la oportunidad, me vino, no sé, la idea de las características que tiene Jack Phantom se me asemejaban mucho a un personaje que yo veía durante mi infancia, ya que hablamos de eso al principio de esta conversación. Una serie que se llamaba Roger Ramjet y los Aguiluchos. Estoy hablando que yo creo que tendría no más de 6 años. Y me encantaba ese personaje, era una especie de antihéroe, es decir, torpe, y le pasaban unas cosas comiquísimas. El doblaje era genial, sobre todo el personaje. Lo entendí muchos años después, ya trabajando en esto, que era fuera del guión, que eran cosas añadidas en el doblaje en español, ¿no? Y era un personaje que hablaba así muy engolado y me siento extraño ante mi impotencia, cuando le salían mal las cosas, que era siempre. Y cuando tomo este trabajo, no sé por qué, pero hubo cosas que me recordaron a Roger Ramjet, y dije, bueno, como además en la voz original es lo que me recuerda, aparte de las cosas del personaje, de las características del personaje, dije, claro, voy a hacerlo, a tratar de darle ese carácter, es un poquito de parecido, o lo más que pueda de parecido a Roger Ramjet. Y por ahí lo enfoqué. Repito, la voz original en inglés también iba por ese lado, y por eso me lo recordó, por eso se me disparó ese resorte, la memoria auditiva se me activó para acordarme y tratar de reproducirlo. Y por eso lo disfrutaba mucho. Para mí era un poco como si estuviera no solamente doblando a Jack Phantom, sino que también estuviera doblando a Roger Ramjet, que como dije, en mi niñez fue de lo que más me gustó, ¿no? De lo que más me encantaba ver. Entonces, bueno, eso como característica, como anécdota de Jack Phantom. Lo extraño, lo echo en falta, lo echo de menos, como no tienen idea. Bueno, con nuestro querido Jack, precisamente terminamos esta parte de la entrevista, ya finalizando. También, pues, maestro, por si no sabías, sacaron hace poco un juego de Nickelodeon, All Stars, con todas las series emblemáticas. Casualmente sale Danny, no sale Jack, pero han como vuelto a retomar esas series clásicas de los 90, y también van a sacar una novela gráfica de Danny Phantom. Entonces, por ahí lo vamos a tener. Exactamente. Maestro, bueno, aunque sea de esa manera. Así es. Queremos agradecerle por el tiempo, por compartir con nosotros, por haber disfrutado, recordado la infancia con nosotros. Créanme que se lo agradecemos muchísimo. Estamos muy emocionados, muy complacidos. Ha sido un honor, todo un privilegio tener en esta noche. No, por favor, todo lo contrario. Para mí, agradecerles a ti, Daniel, a ti, Nacho. La verdad es que a mí este tipo de conversaciones siempre son un honor. Primero, que me tengan en la consideración como para merecer una entrevista o saber un poco de mi trabajo y hasta de mi vida personal. Yo soy el agradecido siempre. Agradecido con ustedes por esto, por las deferencias, por el magnífico trato, siempre muy gentiles, y a quienes hayan tenido la paciencia de acompañar
de escucharme, pues por supuesto también mi mayor agradecimiento y mi reconocimiento. Claro que sí, maestro José Manuel. Y bueno, también personas que ven este video, queridos seguidores, no olviden suscribirse, también darle like, un like maravilloso a este video para seguir compartiendo este gran contenido con ustedes. Y cómo no, despedir esta entrevista tan sensacional, tal vez con una de las voces emblemáticas del maestro José Manuel, invitando a la gente a que se suscriba y nos siga en las tardes 90. No sé si este querido amigo que está acá atrás, de pronto que me acompañe. Vale, repíteme por dónde quieres la invitación. Sí, que invitar a la gente de las tardes 90 que se suscriba y, cómo no, también a que siga al maestro en sus redes sociales, cómo no. Hola, soy Charlie Brown. Estoy aquí con Snoopy. Quiero invitarlos a que sigan siempre Tardes 90. Allí tienen las mejores entrevistas y el mejor contenido de todo lo que tiene que ver con el doblaje y mucho más. Y, esperen. Si pueden seguir también a José Manuel Voz, @José Manuel Voz, creo que se los va a agradecer. Oigan, se me ha perdido Snoopy. Snoopy, ¿dónde estás? Oh, qué cosa. ¿Por qué no puedo tener un perro normal como todo el mundo? Muy bien, maestro, de verdad, agradecido totalmente, qué personaje tan maravilloso, y ojalá le sigan dando muchísimos más personajes de aquí en adelante que sigan siendo incluso más memorables de los que es actualmente. Maestro, nuevamente le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en las tardes 90. Como dice Nacho, esperemos que lo haya pasado muy bien. Seguro. Y pues, no siendo más, entonces los dejamos a todos ustedes también. Recuerden, como decía Nacho, regalarnos un like, suscribirse, y nos estaremos viendo dentro de 8 días con más información en Tardes 90. Y recuerden, siempre clásicos y nunca, jamás dejen de ser niños. Hasta la próxima.